Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿bien ustedes? Hola. Ya comenzamos, chicas. Denme un segundito que estoy terminando acá de poner un foro al otro grupo que recién terminamos. Ya empezamos. Bueno, gracias, profe. ¿Cómo está su padre, profe? Ay, por suerte pasó a sala. Ah, me alegro mucho. Ah, sí que bueno, ya fuera de peligro. Muchas gracias.
Ustedes escuchan como tengo un ventilador acá que hace un ruido. ¿Ustedes lo escuchan? No, yo no lo Ah, escucho. bueno. Me avisan si no, si se siente muy, porque es un turbo de eso que hacen un ruido. Bueno, muy bien. Vamos a ir comenzando. Prender la cámara un momento. Sé, gurisas, que hay compañeras que trabajan con datos, o sea que no se preocupen por tener la cámara prendida. O a veces tienen el wifi limitado. La cámara consume muchos datos, o sea que no se preocupen. Si tienen que apagarla, no hay ningún problema. Muy bien, hoy vamos a comenzar con lo que es el proceso LADME. Es bien importante, y les vuelvo a repetir siempre, que si hay algo que no entienden, me paran y me van preguntando. En el mismo momento, no es necesario esperar hasta el final, ¿está? Es importantísimo que logren entender a qué hacemos referencia cuando hablamos del proceso LADME, porque es algo que lo vamos a ver a lo largo de todas las clases que siguen. Antes de comenzar a ver lo que es la farmacocinética con el proceso LADME propiamente dicho, tenemos que entender qué es la farmacología, ¿no? Es una ciencia que estudia lo que es el origen, las propiedades, las acciones, los usos, los mecanismos, los efectos terapéuticos, los efectos adversos, etcétera, etcétera, que producen los fármacos, ¿tá? O sea que es una ciencia que estudia todo lo que respecta a un fármaco. Tiene su origen griego, como la mayoría de las ciencias, y lo que importa muchísimo es que ustedes entiendan que la farmacología va a tener dos grandes ramas principales. Por un lado, lo que es la farmacocinética, y por otro lado, lo que es la farmacodinamia. La farmacocinética, que es lo que vamos a ver hoy, la farmacodinamia la vamos a ver luego más adelante. La farmacocinética entonces es lo que nuestro organismo le hace a un fármaco una vez que ingresa. ¿Qué pasa con cada uno de nuestros órganos cuando, o sea, qué le provocan a ese fármaco? Y la farmacodinamia, por otro lado, es lo que ese fármaco le hace, le provoca a nuestro organismo. ¿Tá? O sea, farmacocinética, la manera en que nuestro organismo se va a comportar cuando ingresa un fármaco. Y la farmacodinamia es, cuando ese fármaco ingresa, ¿qué le va a hacer a nuestro organismo? Igual ahora, a medida que vayamos hablando, de a poco van a poder ir entendiendo.
¿Cuál es la utilidad entonces de lo que es la farmacología? ¿Para qué nos sirve? Y bueno, para varias cosas, ¿no? Dentro de lo que es confirmar o rechazar la utilidad clínica, es decir, si a mí me indican determinado tratamiento para una enfermedad, a través de lo que es la farmacología, que estudió de qué manera nuestro organismo iba eh, a interactuar y de qué manera ese fármaco va a producir qué o tal cosa en nuestro organismo, es que nos sirve para poder determinar si cuáles fármacos sirven para determinadas patologías. Para el otro que nos sirve es para desarrollar un juicio crítico, es decir, yo puedo afirmar que efectivamente, lo mismo que dice ahí abajo, actividad terapéutica por evidencia. Yo puedo afirmar que un fármaco me sirve porque se investigó, se hizo un análisis de su uso a través de lo que es la evidencia, y de esa manera yo puedo establecer un juicio crítico que tiene un fundamento del por qué sirve o por qué no sirve. También la farmacología nos sirve para estudiar la farmacocinética en una persona sana y en una enferma, es decir, de qué manera el cuerpo de una persona sana va a responder frente a un fármaco y de qué manera lo va a hacer un enfermo. Eh, También sirve para poder detectar efectos adversos, ¿tá? O sea, que se estudie un determinado medicamento y que ya se sepa que ese medicamento, en las investigaciones que se realizaron, provocó un efecto adverso en una persona. Eh, de esa manera también yo puedo advertir interacciones, es decir, cuando la persona tiene que ingerir más de un fármaco, bueno, a través del estudio de esos fármacos se pudo ver de qué manera interactúan entre ellos y si se pueden ingerir juntos o no. Y bueno, y de esa misma forma también poder saber si, en qué casos indicar una medicación y en qué casos no, ¿no? O sea, qué indicaciones y contraindicaciones. Me sirve también para ver, después luego en otras clases más adelante van a ver como situaciones especiales las embarazadas y los lactantes, los niños, así como los ancianos y bueno, los pacientes pediátricos. Entonces ustedes van a ver como también a diferentes edades el organismo funciona diferente y por lo tanto los medicamentos se van a comportar de diferente forma. También nos va a servir para ver de qué manera prevenir desastres terapéuticos. Existe uno muy conocido que lo pueden buscar, que es lo que se llama el desastre de la tailomida. Es un medicamento que se utilizaba para tratar las náuseas en la embarazada, y si bien se había visto en las investigaciones que se había provocado daño, no se había informado. Entonces, en esos, cuando esto se comenzó a comercializar, nacieron muchísimos niños en el mundo con, le faltaban los miembros, faltaban los brazos, faltaban las piernas, con lo que se llama focomelia, por ejemplo, que es el tipo de enfermedad. Entonces, eso fue un desastre. ¿Y por qué? Por la falta de advertencia en lo que eso podría llegar a provocar. Denme un segundo. Buenas, disculpen. Entro tarde.
Juan Paz, yo no estudio, o yo no escucho, digo, justo entré en la parte de que no se está hablando nada. Hola, ¿cómo estás, Solange? No, la profesora dijo que un momentito y se ve que ya viene. Acá volví. No, porque hubo una confusión en el otro grupo, que las chiquilinas pensaron que era las 20, se les publicó y todos los horarios, pero bueno, por eso les estaba, porque estaban preguntando si no había clase hoy. Bueno, seguimos. Estamos hablando, hoy vamos a ver lo que es la farmacocinética, que es el proceso LADME, y ahora estamos, para empezar, antes de centrarnos en eso, hablando de la importancia de la farmacología. Bien. Y bueno, entre tantas cosas que hemos dicho, tenemos eso también, entonces prevenir esos desastres terapéuticos que les comentaba que han ocurrido lamentablemente en el mundo, y sin dudas también brindar información farmacológica de una manera objetiva, de una manera segura, de una manera lo que le llamamos no interesada, porque en realidad el interés radica en brindarle seguridad a los usuarios sobre el consumo. No tiene intereses económicos, digamos. También tenemos que para ir entrando a ver todo lo que es este proceso farmacocinético, tenemos que entender qué es un fármaco. Un fármaco es una sustancia pura, químicamente conocida, que se puede extraer o de fuentes naturales, puede venir, tener un compuesto que se encuentre de manera natural y se transforme para hacer lo que es el medicamento, o pueden ser también fármacos sintéticos, los cuales se sintetizan, se elaboran en el laboratorio. Ese fármaco va a tener una acción biológica y se va a utilizar con fines terapéuticos. De acuerdo a la OMS, medicamento, fármaco o droga es exactamente lo mismo. O sea que tienen que tener presente que un fármaco, cuando hablamos de fármaco o medicamento, hablamos de lo que es el principio activo, la droga, la que va a provocar el efecto. Cada medicamento, como luego vamos a ver en la clase que viene, va a estar formado por el principio activo, que es la droga, y por un excipiente. Un excipiente es la sustancia que lo acompaña y que le va a dar la forma, es decir, un jarabe, por ejemplo. Tengo el perifar infantil. El principio activo, la droga, va a ser el ibuprofeno, que es la que va a provocar efecto analgésico. Y los excipientes van a ser el jarabe que lo acompaña, el sabor, etcétera, etcétera, que finalmente hace que se forme lo que es el medicamento. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a entrar mismo en el tema de hoy, que es la farmacocinética. Y que, como les decía, es importantísimo que logren entender este tema, que además lo vamos a ir tocando en las clases sucesivas, porque es, vamos a decir, la base de la farmacología. La farmacocinética, como les decía hoy, estudia los procesos cinéticos de los medicamentos en el organismo. Es decir, estudia de qué manera nuestro cuerpo responde cuando ingresa un medicamento. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Esta farmacocinética es a lo que llamamos el proceso LADME. Como ven acá, todas sus siglas. Proceso LADME. La L está en otro color debido a que hay alguna bibliografía que les va a decir proceso LADME y otras que le va a decir proceso ADME, porque la L la ponen junto con esto. La liberación la ponen con la absorción, no lo ponen como separado. Entonces pueden encontrarlo como proceso LADME o ADME, ¿está? Cualquiera de los dos es válido. Entonces digamos que son los pasos
que van ocurriendo cuando tomamos un medicamento. Yo se los voy a dar como LADME, porque para mí la liberación no está junto a la absorción. ¿Tá? Bueno, entonces, de manera muy rápida, y luego vamos a ir explicando cada uno de estos, la L significa liberación. Liberación del fármaco en nuestro organismo. La A significa absorción, es de qué manera se absorbe el fármaco en nuestro organismo, cómo entra. ¿Tá? La distribución se refiere de a dónde se va ese medicamento, a dónde se distribuye. El metabolismo significa a dónde se metaboliza. ¿Qué quiere decir? Ahora, luego cuando hablemos de metabolismo lo van a entender mejor, pero cambia la forma en la que ingresa, libera el principio activo. Cuando entró el medicamento, entró junto a su excipiente, la droga y el excipiente. Bueno, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de que libera solo el principio activo, se separa del excipiente. Y la excreción es por donde se elimina el medicamento que entró, luego de haber pasado por todo este proceso. Así que entiendan, siempre que un medicamento ingresa, pasa por cada uno de estos, todos, en la forma que sea cápsulas, o sea, todo lo que entra por vía oral, o por otras vías, que luego vamos a ver, tienen todo este proceso. La única vía de ingreso que se saltea un paso es la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque cuando ingresa por vía intravenosa no tenemos lo que es la absorción. ¿Tá? No viene a absorberse en el tubo digestivo, en el estómago, no. Cuando entra un fármaco por vía intravenosa, pasa directamente a la sangre y ya comienza a distribuirse. ¿Tá? Pero no se preocupen si después esto no les va a quedar, que siempre lo volvemos a tocar. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos, acuérdense, la ADME, empezamos por la L. Entonces la liberación es el primer paso en donde el medicamento entra al cuerpo y libera el contenido. ¿Tá? Algunos autores, como les decía, consideran que la liberación está dentro de la absorción y por eso en vez del ADME le llaman ADME. Esta liberación digamos que va a pasar por 3 procesos antes de poder ir a absorberse en su siguiente paso. Entra un comprimido, esta pastilla se disgrega, es como que se parte en pedazos más grandes, ¿tá? Y luego se disuelve, se parte en partículas más pequeñas, para ahí recién poder continuar su camino. Sofía, bueno, Sofía, no te preocupes, igual yo paso la lista al final, por eso mismo. Bueno. Sofía, estamos hablando de lo que es la farmacocinética, que es muy importante que la entienda. Entonces, dijimos paso 1, liberación, y tiene que pasar por estos 3 procesos, como les decía. La disgregación, en donde los sólidos se quedan en partículas más pequeñas. La disolución, en donde esas partículas sólidas ya más pequeñitas se comienzan a disolver, y lo que es la difusión, en donde eso ya disuelto se mezcla con lo líquido. En el caso del estómago se va a mezclar con todos los jugos gástricos. ¿Está? O sea, a ver, ustedes me avisan si les va quedando claro, si necesitan que les vuelva a explicar. Como les digo, no hay ningún problema, lo volvemos a explicar. ¿Está? Entonces, paso 1, liberación, la cual luego de estar en partículas más grandes, se va haciendo más chiquito para poder disolverse en los fluidos. Luego tenemos como paso 2 lo que es la absorción. Ya en este paso, el medicamento
atraviesa las paredes y de lo que son los intestinos, atraviesa las paredes. A ver, nosotros tenemos un intestino que tiene un tejido y por fuera de ese tejido tenemos los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos rodean todos los órganos y algunos están adentro. Entonces, este fármaco se absorbe por las paredes, es decir, como si que atraviesa esas paredes y llega a la sangre, a los vasos sanguíneos, al torrente sanguíneo. Recuerden entonces que lo que es por vía intravenosa se saltea este paso porque ya directamente se va a distribuir. Hay algunas cosas que me van a provocar que la absorción no se haga de una buena forma, digamos. Por ejemplo, va a depender de la vía de administración, por donde yo administre el fármaco, la absorción va a ser diferente. También va a depender de las características físicas y químicas de ese medicamento. También va a depender de la forma. La forma, como vamos a ver en la clase siguiente, en las otras clases, se refiere a cómo es el medicamento, si es una cápsula, si es un comprimido, si es jarabe, si es una pomada, etcétera, etcétera. ¿tá? O sea que va a depender de eso también. Y va a depender de lo que se llama mecanismos de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que los fármacos atraviesan las paredes y todos se van a la sangre de una manera muy sencilla. Tiene que haber alguien que los acompañe y los haga llegar a la sangre. Y eso es lo que se llama mecanismos de transporte, que luego vamos a ver. Pero lo que importa es que ustedes entiendan de todo esto es que la absorción de un medicamento, o sea, el paso de un medicamento a la sangre, luego de que uno lo toma, no es de manera tan sencilla y no ocurre siempre de la misma forma, sino que van a haber algunas cosas, como por ejemplo estas que les nombro acá, que van a modificar la manera en que un fármaco se absorbe en la sangre. Entonces, fíjense acá. Acá tenemos una gráfica que me muestra la concentración plasmática, que quiere decir la cantidad de medicamento que hay en la sangre, en el plasma. Y luego acá tenemos el tiempo en el que ese medicamento permanece en la sangre. Entonces, fíjense que por vía intravenosa, como no se absorbe y pasa directamente por la sangre a distribuirse, logramos que el fármaco esté en un 100%. Es decir, si nosotros tomamos una pastilla, el 100% de esa pastilla, perdón, si es intravenosa. Si a nosotros nos inyectan un medicamento, el 100% de la cantidad de ese medicamento, o sea, de los miligramos que nos dieron, va a llegar a la sangre en esa cantidad. ¿tá? Porque como ven acá, concentración plasmática del 100%. ¿tá? Ahora, si a ese mismo lo tomamos por vía oral, fíjense, mucho menos va a llegar a la sangre, en mucho menos concentración. Y por eso ustedes a grandes rasgos tienen que entender por qué a un paciente grave no se le da medicación por boca, ¿no? Porque necesitamos una concentración muy alta de ese fármaco en la sangre. Entonces, como les comentaba hoy, dependiendo de la vía por la que ingrese, va a ser el tipo de absorción. Va a depender también del tipo de fármaco que sea, cómo se va a metabolizar en la cantidad que va a llegar o no va a llegar, de qué manera se elimina, y todos los factores asociados que yo les comentaba hoy, para recién después ver qué cantidad de ese medicamento va a llegar a la sangre y cuánto tiempo va a estar disponible. Entonces acá simplemente, como un esquema y para que ustedes entiendan, esto no tienen que saberlo con claridad ni nada, solamente para que yo pueda seguirles explicando.
Esto es lo que les hablaba sobre mecanismos de transporte. Imagínense que esto que ven acá, que dice bicapa lipídica, es lo que rodea a una célula. ¿Ah? Nosotros tenemos, a ver, esperen que les voy a hacer un dibujito. Nosotros tenemos una célula acá, y todo esto que está por acá afuera, que la rodea, es lo que es esto, bicapa lipídica, una doble capa que va a permitir que entre toda la célula, lo bueno y lo malo. O sea, entonces de esa manera controla y permite que ingresen solamente sustancias que le van a hacer bien. Entonces, en cada célula tenemos diferentes formas por las que va a pasar un medicamento para el interior, ¿no? Porque ustedes recuerden esto. Nosotros tenemos en la sangre los medicamentos se absorben, pasan a la vía sanguínea, y en la vía sanguínea tenemos células sanguíneas y van a ir llevándolo, ¿no? Van a llevar estos medicamentos para que actúen en los diferentes órganos. Cuando ellos llegan al órgano en donde tienen que actuar, se encuentran que ese órgano está formado por un tejido. Es como que si fuera la piel de cada órgano. Y ese tejido tiene células, o sea, el tejido es un conjunto de células. Entonces, cuando quiere entrar a actuar, se encuentra con que algunas cosas lo frenan. Y esas cosas son esto, que se encuentran en la célula. Y que dependiendo del medicamento que sea, es cómo lo van a dejar entrar. ¿Tá? Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que se llama la difusión simple, en donde viene la molécula, viene el fármaco que se transportó, llegó al órgano y entró tranquilamente. Nada lo frenó. Eso se llama difusión simple y generalmente ocurre con lo que son las partículas muy pequeñas. Luego tenemos otro tipo que se llama difusión facilitada. ¿Por qué? Porque tengo estos que son como puentes que se abren y me permiten que la medicación entre. Entonces simplemente hay una proteína que está en la membrana de la célula. Cuando el fármaco se le enfrenta, se abre y lo deja pasar. Y luego tenemos esta otra que es muy parecida, pero la diferencia es que ella se abre y lo acompaña, no lo deja pasar solo. ¿Tá? Una lo agarra y lo entra para adentro. ¿Tá? No le abre las puertas solamente. Y después tenemos otro tipo que necesita ya energía para poder pasar. ¿Tá? Pero simplemente para que ustedes entiendan que todo medicamento, cuando llega al órgano en donde va a actuar, ingresa por diferentes vías. No es que llegan y entraron. Tienen diferentes vías por las que pueden entrar. Y va a depender del tipo de medicamento, de cómo es su estructura molecular, para ver de qué manera va a ingresar. A grandes rasgos, contarles que tenemos diferentes vías de administración, ¿no? Que luego lo vamos a ver en una clase solo de esto, que los fármacos pueden entrar por lo que se llama la vía enteral, que pueden entrar por vía oral, sublingual, debajo de la lengua, o por el recto, ¿no? Por el ano, o sea que lo que es vía enteral hace referencia al sistema digestivo. Luego tenemos lo que se llama la vía parenteral, que es todo lo que es inyectable. Y luego tenemos otras vías que no se toman, ni se colocan por el recto, ni abajo de la lengua, ni se inyectan, que es esto, lo que es inhalado, lo que es tópico, que se pone en la piel, etc. Luego vamos a verlo, no se preocupen. O sea que hablamos de lo que es la liberación de un fármaco y hablamos de lo que es la absorción. Díganme si se va entendiendo o no. ¿O qué no entendieron? ¿Les resultó muy complejo? Porque lo volvemos a explicar de otra forma.
Profesora, yo lo único que quería consultarte es algo que dijiste al principio, y Sí. era las dos ramas de la farmacología, la Ajá. farmacocinética y lo otro es Y la farmacodinamia. eso, farmacodinamia. Perfecto. Una es lo que le hace nuestro cuerpo al medicamento y lo otro es lo que el El medicamento... fármaco hace Ahí al está, exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿van entendiendo lo que fue, lo que hablamos de liberación y de absorción? Díganme sin miedo. Yo voy entendiendo, profesor Ángel le habla. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Está. Buenas. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que es la distribución. ¿La distribución qué es? ¿Cómo se distribuye? Como su palabra lo dice. El reparto del fármaco por el organismo, permitiendo su acceso a los órganos en donde va a actuar o va a ser eliminado. Acá digamos que nosotros también tenemos algunas cosas que pueden complicar de qué manera se distribuye el fármaco. Los medicamentos, la grandísima mayoría, se reparten, digamos, unidos a proteínas. Las proteínas son una sustancia que produce nuestro cuerpo y que las tenemos en gran cantidad de diferentes tipos y actuando en diferentes órganos. Entonces, la mayoría de los fármacos necesitan que venga una proteína y los acompañe para poder distribuirse por todo el organismo. La que generalmente acompaña a todos es la albúmina, que es la que tenemos en mayor cantidad en nuestro organismo, pero también pueden ser otro tipo. Entonces, nosotros vamos a encontrar el fármaco unido a proteínas plasmáticas en su gran mayoría o en forma libre. ¿Tá? Puede distribuirse de esas dos formas, o unido o libre. Entonces ahora vamos a entender un poquito. Nosotros tenemos algunos medicamentos que se disuelven en grasas y otros que se disuelven solamente en líquidos que no son grasas. Entonces, para poder entender cómo, lo que yo les explicaba hoy, una vez que el medicamento entra, no va a llegar a la sangre el 100% de ese medicamento. ¿Tá? Por ejemplo, les pongo un ejemplo del diazepam. El diazepam, si ingresa un comprimido que es de 10 miligramos, ¿tá? O sea que agarramos y nos tomamos un comprimido de 10 miligramos. A la sangre va a llegar solamente un 10%, 1 miligramo de los 10 que tomamos. En las grasas se va a quedar un 25%. En los tejidos, un 50%. En las proteínas del plasma se van a quedar unidos otro porcentaje. Y a lo que se llaman los órganos diana, que es otro tipo de tejido, va a ir otro porcentaje. Entonces, de todo esto, ustedes, es para reafirmar el concepto que les comentaba hoy. En la distribución, ¿tá? Cuando luego de que el fármaco se absorbe y pasa a la sangre, cuando empieza el repartijo, lo que queda en la sangre es muy poquito. El resto se va para todos otros lados y por lo tanto, nunca vamos a tener en lo que es medicación por vía oral un 100% de fármaco, de la cantidad que nosotros tomamos. Entonces acá les muestro. Dependiendo del tipo de fármaco que sea, si se disuelven bien en grasa o no, van a cambiar sus características. Por ejemplo, los que se disuelven en grasa por vía oral, si los tomo por boca, se van a absorber muy bien. Van a durar bastante, van a tener una vida media larga. ¿Por qué? Porque en sangre van a haber en poca cantidad, como si nosotros miramos acá, ven que está distribuido por todos los tejidos, mientras esto se empieza a liberar, tenemos
horas para que ese fármaco actúe. Va a llegar muy bien a todos los órganos que son muy irrigados, como cerebro, corazón, hígado y riñones, y va a tener lo que se llama un metabolismo hepático, es decir, el hígado, como ahora vamos a ver, lo va a metabolizar y por lo tanto ese fármaco se va a mantener un tiempo importante en nuestro organismo. Luego, lo que son los fármacos hidrosolubles que se disuelven solamente en líquidos que no son grasas, son principalmente los que se administran por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque tienen una muy mala absorción por vía oral. Tienen un pico plasmático elevado, es decir, el pico plasmático, acuérdense que plasma es sangre, entonces hablamos de que en la sangre se encuentran en un alto porcentaje, por ser por vía intravenosa, pero bueno, son más peligrosos, ¿no? Porque tienen mayor toxicidad en los riñones. Y ahí, por ejemplo, les da algunos nombres. Entonces, no hay un fármaco, un medicamento ideal. Tenemos los que son liposolubles, tienen sus beneficios, sus pros y sus contras, y los que son hidrosolubles también. Y los que se toman por vía oral no van a tener una concentración nunca del 100% en la sangre, pero los que se dan por vía intravenosa sí. Entonces, bueno, tenemos varios factores que me pueden llegar a condicionar de qué manera el fármaco se va a distribuir en el organismo. Importa conocer otro concepto dentro de lo que es la distribución, y es a lo que le llamamos índice terapéutico. A ver, ¿cómo explicamos esto? Una vez que ese medicamento lo tomamos o nos lo inyectaron, se absorbió y comienza a distribuirse en el organismo, ahí es cuando va a alcanzar una dosis, ¿no? La dosis ideal, o sea, la cantidad ideal de fármaco en nuestro organismo, es lo que se llama el índice terapéutico. ¿Tá? Es la cantidad necesaria para que ese medicamento cumpla un buen efecto. Pero luego nosotros tenemos un rango tóxico, ¿no? Y un rango en la cual el medicamento va a ser eficaz, o sea, un rango en el cual va a actuar, va a tener su efecto, y un rango tóxico. Entre medio de ellos dos está el índice terapéutico, que sería como la cantidad ideal. Tenemos algunos tipos de medicamentos, como son, por ejemplo, acá los nombra, capaz algunos lo conocerán, la warfarina, que es hoy le quise decir al otro grupo también y no me sale el nombre, un anticoagulante, ahora me salió. Después tenemos la levotiroxina, que es, por ejemplo, el T4, que se toma las personas que tienen hipotiroidismo. El litio, que se utiliza para regular el humor. La digoxina, que es un medicamento que se utiliza para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, para que ayude a que el corazón lata mejor. Y la comitoína o fenitoína, que se utiliza para tratar las convulsiones. Estos 5 que ven acá tienen lo que se llama un índice terapéutico muy estrecho. O sea que la dosis ideal y la dosis tóxica están muy cercas. Entonces son medicamentos que tienen que tener un control y hay que hacer análisis de sangre con mayor frecuencia que de los demás. Porque entonces su dosis tóxica está muy cerca de su dosis ideal. Y después están el resto de los fármacos que tienen un índice o un rango terapéutico más ancho o más amplio, en donde ya están mucho más lejos y no hay riesgo, por lo tanto no hay que estar haciendo análisis con frecuencia. ¿Se entendió esto? Díganme sin miedo. Sí, entendido.
acá tenemos entonces, solamente para mostrarles, luego van a ver que les va a quedar una tarea para hacer, en donde, para que ustedes busquen el índice terapéutico de estas drogas que les nombré. Esta es la fórmula que se utiliza. En realidad ustedes simplemente tienen que buscar un número, no tienen que hacer ningún cálculo. La fórmula por la que se establece el índice terapéutico de un medicamento se utiliza esto. Se hace la cantidad de la población que tuvo efectos tóxicos sobre la cantidad total, y de esa manera se establece el índice. Bueno, o sea que hablamos de lo que era la liberación, hablamos de lo que era la absorción, hablamos de lo que era la distribución, y ahora vamos a hablar de lo que es el metabolismo. El metabolismo, ¿no? Acuérdense que es el cuarto paso de lo que es el proceso LADME, que es el proceso farmacocinético. El metabolismo es la transformación del medicamento en nuestro organismo a través de diferentes reacciones enzimáticas, para de esta manera transformar el medicamento para que sea fácilmente eliminable. Acuérdense que si los fármacos no se transforman y no se eliminan, se acumulan en nuestro cuerpo y pueden provocar toxicidad. Entonces es sumamente necesario que el hígado funcione bien para que pueda metabolizar a las sustancias y eliminarlas. Por lo tanto, en las personas que tienen problemas en el hígado o tienen fallas en el hígado por diferentes enfermedades, el metabolismo se va a complicar. Esto va a hacer que el fármaco se acumule y bueno, y por lo tanto aumenta ese riesgo de toxicidad. El hígado es el órgano principal en donde ocurre el metabolismo. Él lo que hace es transforma el medicamento a través de dos fases o etapas. Tenemos la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 hay algunas enzimas, y muy importante, el citocromo P450, van a ver que este nombre también lo vamos a ver con frecuencia y hay una tarea también sobre él, pero es simplemente para que ustedes vean que es un complejo de enzimas que si él no estuviera presente, los fármacos se acumularían y provocarían toxicidad. Es uno de los principales sistemas que metaboliza a los medicamentos en el hígado. Entonces, el primero lo que va a hacer en la fase 1, a través de diferentes enzimas, incluida esta, el citocromo P450, que es un conjunto de enzimas, cuando el medicamento, luego de que se liberó, se absorbió, se distribuyó por la sangre y por los diferentes órganos, lo que queda vuelve, llega al hígado, también a través de la sangre, llega al hígado. Cuando llega, el hígado entonces lo tiene que transformar en una forma apta para ser liberada, porque hay algunos que van directamente al riñón y se eliminan, pero la grandísima mayoría necesitan que el hígado los transforme, porque si no, no se pueden eliminar porque son muy grandes, las moléculas son muy grandes. Entonces, en su primera fase, el hígado lo va a transformar en lo que se llama un fármaco oxidado, ¿tá? A través de las enzimas. Agarran y lo oxidan y lo dejan casi pronto para ser eliminado. Pero no está del todo pronto. Algunos sí, o la mayoría no. Entonces necesitan que ocurra una segunda fase, que es lo que se llama la fase de conjugación. Esta segunda fase sí lo deja totalmente pronto para ser eliminado por el riñón. ¿Tá? O sea que de acá ustedes tienen que entender, acá se los muestro otra vez. Acá ustedes tienen que entender que los medicamentos llegan al hígado para que el hígado los transforme para que puedan ser eliminados. Si no, no se pueden eliminar y se van a acumular y van a provocar toxicidad, efectos adversos, etcétera, etcétera.
Entonces, esto es lo que les decía hoy. Dos reacciones, ¿no? O dos fases. Tenemos, por ejemplo, acá les muestra. Ingresa por vía oral, ¿tá? Luego por el intestino, etcétera, se distribuye. ¿Tá? Fase 1, actúan lo que son las enzimas, citocromo P450, y en lo que ingresa por la sangre o por vía intramuscular, etcétera, lo que entra a través de un pinchazo, también ocurre lo mismo. Siempre tienen que llegar al hígado para que el hígado los transforme para ser eliminados. ¿Tá? Tenemos diferentes enzimas, acá se nombra algunas de ellas, todas necesarias entonces para que el hígado los pueda transformar y los pueda eliminar. ¿Qué pasa? Tenemos algunos medicamentos que provocan que se liberen mayor cantidad de enzimas, con estos nombres raros, acá ven. Cuando alguno de estos medicamentos me provoca que se liberen muchas enzimas, ¿qué piensan ustedes que puede llegar a ocurrir cuando hacen que se liberen estas enzimas? ¿Cómo se van? Bueno, ¿qué puede pasar? Si tengo un medicamento que hace que se me liberen más cantidad de enzimas, va a hacer que el medicamento esté por menos tiempo en nuestro cuerpo, porque apuran la eliminación. Si dijimos que estas enzimas son necesarias para que los diferentes medicamentos se transformen y se eliminen, si yo tomo alguno que me hace que se liberen más cantidad de estas enzimas, va a hacer que el fármaco se libere más rápido. ¿Tá? Y eso son cosas que hay que tenerlas en cuenta, que el médico cuando las indica tienen que tener en cuenta. Por eso es que a veces van a ver que estos fármacos tienen es importante que se respete el tiempo de cada cuánto tienen que tomarse. Por esto mismo, porque son inductores de la liberación de las enzimas. ¿Tá? Y, por ejemplo, tenemos, además de la quinidina, barbitúricos, comitoína, etcétera, acá tenemos medicación que es para las convulsiones, medicación que es para las crisis psicóticas, antibióticos, antiparasitarios, y tenemos drogas de abuso como son el tabaco y el alcohol. Todos ellos van a hacer que se me liberen más enzimas y que por lo tanto se apure la liberación de los fármacos. Y por otro lado, cuando ocurre todo lo contrario, por ejemplo, con medicamentos que sirven para tratar los hongos, antibióticos o antirretrovirales, que hacen que no se liberen estas enzimas y que por lo tanto los fármacos no se metabolicen, esto va a provocar que se mantengan durante un tiempo mayor en el organismo, ¿tá? Aumentando también el riesgo de toxicidad y de efectos adversos. Entonces dijimos que en esa primera fase los oxidaba los fármacos, ¿tá? Los dejaba, los va transformando para que queden fácilmente eliminables a través de lo que es la oxidación. En la segunda fase, no se asusten con todas estas palabras, que esto es, solo ustedes entiendan lo que yo les estoy explicando. En la segunda fase va a depender de cómo es la droga, si la droga se disuelve bien en líquidos o si no se disuelve, y si se disuelve bien en líquidos se va a ir al riñón directamente y se va a eliminar por la orina. Ahora, si no se disuelve bien en líquidos, solamente en grasas, va a ir al hígado y el hígado la va a eliminar a través de la bilis. ¿Tá? O sea que entiendan que luego de que el medicamento se metaboliza, tiene dos vías de eliminación. Generalmente es a través del riñón, pero también puede eliminarse por la bilis y, como vamos a ver ahora, en menor medida por la saliva también, por la respiración, etc.
Luego van a ver esto, que tienen también una tarea para hacer sobre el citocromo P450. Acá ven, esta es la membrana de la célula, acá está el citocromo, bueno, esta es su fórmula tridimensional, ¿tá? Pero no se asusten, es solamente para que ustedes puedan leer y entender un poco más y les quede más sencillo. Bueno, y por último, tenemos lo que es la excreción. Hablamos entonces, liberación, absorción, distribución, metabolización y nos vamos a lo último que es la excreción. Es a través de donde se eliminan los fármacos. Principalmente, como les decía, es a través del riñón y algunos a través de la bilis. Pero también tenemos otras vías de eliminación como son, por ejemplo, la piel, los pulmones, la leche materna y la saliva. O sea que hay algunos medicamentos que también se pueden eliminar por estas vías, ¿tá? A través del sudor en la piel, a través de la respiración por los pulmones, a través de la leche materna y a través de la saliva. Esto es lo mismo que les decía hoy. Y un término que es importante y que luego lo vamos a hablar también, que es lo que se llama la vida media, que es el tiempo que demora la cantidad, la concentración en sangre de un medicamento en reducirse a la mitad, para luego, posteriormente, ser eliminado. Cada fármaco tiene, y siempre está descrito en los farmanuarios, te ponen cuál es la vida media de cada uno de esos fármacos. ¿Por qué es importante conocer, gurisas, esto de la vida media? Para poder entender por qué un medicamento que se toma por vía oral, ejemplo, los antibióticos, no comienzan a actuar de manera inmediata. Nosotros necesitamos que un antibiótico, por ejemplo, se absorba, ¿no? Y que ocurran 4 a 5 vidas medias, o sea que si yo lo tomo ahora, por ejemplo, tengo que tomar un antibiótico cada 8 horas, ¿no? Entonces, tomo uno ahora y a las 4 horas pasa la concentración de la mitad. Ahí ocurrió la primer semivida o la primer vida media. Luego me tomo el otro, ¿tá? Y luego de las 4 horas de haber tomado el otro, hay una segunda vida media. Y así sucesivamente. O sea que aproximadamente la mitad entre el tiempo entre dosis y dosis es lo que llamamos vida media. Y una medicación tiene que tener entre 4 a 5 vidas medias para alcanzar el equilibrio en el organismo, para alcanzar una dosis que se mantenga siempre igual en nuestro organismo. Y ahí recién van a ver el efecto. Por eso es que a veces tomamos un antibiótico y seguimos haciendo fiebre por los siguientes 2 días, porque todavía el antibiótico no alcanzó su estado de equilibrio en nuestro organismo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque necesita 4 No ha a hecho 5. efecto. ¿Sí? No, que no ha hecho efecto todavía, por eso. Exactamente, porque necesita tener 4 a 5 vidas medias para alcanzar su estado de equilibrio y por lo tanto alcanzar la dosis necesaria, por ejemplo, para matar un microorganismo. ¿Entienden? Si ustedes ven acá, esto es una gráfica que muestra la concentración y el tiempo, las vidas medias. Entonces acá vemos, esto es una vida media, 2 vidas medias, 3 vidas medias, 4, 5, 6, así sucesivamente. Entonces vemos como en la primera vida media tenemos un poquito de medicamento, en la segunda un poquito más, en la tercera un poquito más, y recién entre la cuarta y la quinta comienza a estar en la misma cantidad, en una dosis de equilibrio, que es la dosis necesaria para que surta efecto. ¿Se entiende, gurisas, o no se entiende nada?
No tengan vergüenza. Y bueno, por aquí terminamos. Repasemos nuevamente. Proceso LADME es lo mismo que farmacocinética o proceso farmacocinético. Tiene 5 pasos. Se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Todos los medicamentos pasan por estos 5 pasos, a no ser los que entran por vía intravenosa, que arrancan directamente acá. No se liberan ni se absorben, directamente se distribuyen. La liberación, cuando se liberan, tienen que transformarse de esas partículas más grandes en más chiquitas para poder llegar a disolverse bien en los líquidos y poder pasar a la vía sanguínea. Luego de que hay varias cosas que me pueden alterar ese paso a la vía sanguínea, ¿da? Varios factores, desde por dónde entra hasta las características propias del medicamento. Luego de que ese medicamento se absorbe, va a llegar, puede ser por diferentes vías, va a llegar, se va a distribuir por todo el organismo, acompañado siempre de proteínas, y va a llegar al lugar en donde tiene que actuar. ¿Tá? Una vez que se distribuye, llega a ese lugar en donde tiene que actuar. Actuó. ¿Tá? Y luego que actuó, lo que queda va a ir al hígado para que el hígado lo transforme en algo apto para que pueda eliminarse. Y luego que lo transforma, en el hígado va a tener diferentes mecanismos, va a tener que hacer 2 trabajos diferentes para poder transformar el medicamento. Una vez que se transformó, va a ir recién a el riñón para poder eliminarse. Los que no se pueden eliminar por el riñón se van a eliminar por el hígado a través de la bilis. ¿Tá? Y en menor cantidad también hay algunos que se pueden llegar a eliminar por la piel, pulmones, leche materna y saliva. Y bueno, es eso, gurisas. No sé si estuvo muy complicado, si quieren que lo veamos de otra forma. Yo escucho lo que ustedes me dicen. Yo lo entendí, profe, no sé la compañera. El Sí, resto, se entiende. ¿entiende? No es tan sencillo. Habiéndolo dicho una vez, no es fácil de entender. Pero por eso hay que volver a leerlo, aprovechar, si tienen algunas dudas, pueden preguntarlas en el foro, pueden anotárselas y las vemos para la clase que viene. No hay ningún problema, como les dije. Yo puedo explicar todas las veces que sea necesario. ¿Está? Dale, gracias. Bueno, les va a quedar la tarea para hacer en la plataforma. Buenísimo, nos vemos el viernes, profe, entonces. Nos vemos el viernes. Que pasen bien. Está. Ay, Gracias. Erika. Igualmente. Chao. Gracias, buenas noches. Que pasen bien. Chao.